Muy buenas viejunos, bienvenidos a mi canal. No sé si os pasará como a mí, pero a mí desde pequeño siempre he tenido una especie de sensación, frustración crónica, llamadlo como queráis, versus en la consola de videojuegos que tenía o el ordenador que tenía. Siempre quería tener el último que salía o algo más potente para poder jugar a los últimos juegos que salían y bueno, claro, obviamente dependía de mis padres y mis padres me compraban lo que podían. Entonces eso que me ha generado en la edad adulta, pues nada, que a la que puedo, pues adquiero aquellas consolas que no pude tener o adquiero pues piezas de hardware que en aquel momento pues no fue posible tenerlas y bueno, ya las he ido adquiriendo. Aparte, como trabajo informático desde hace muchísimos años, todas las piezas que yo he podido ir rescatando antes de que las tiraran, pues bueno, las he ido recopilando y tengo aquí una buena colección. ¿Esto qué ha generado? Ha generado pues bueno, una idea que he tenido que es tener un PC de cada generación de las que ha existido, pero tener el PC de cada generación el más potente que existía en aquel momento. Y ponerle algunas piezas que fueran un poco posteriores para ver hasta dónde puede llegar a dar el PC. Para estrujar a lo máximo, ¿vale? El rendimiento que puede llegar a dar, siempre orientado a videojuegos. Y bueno, en este primer vídeo que os voy a enseñar una pieza de mi colección, que es el 486 Monster. Este ordenador, yo creo que los que vinisteis a Retro Barcelona a verme al stand que monté este año pasado, pudisteis disfrutar de él, ¿vale? Lo tuve ahí expuesto y bueno, puse varios juegos para que jugara la gente. Y bueno, es muy curioso, es muy peculiar. Es un ordenador que, dentro de lo que eran los 486, fue el más rápido que existió. Le he puesto una serie de piezas de hardware que hacen que lo potencien mucho más. Y bueno, os lo quiero enseñar en este vídeo. Os voy a enseñar lo que es el ordenador en sí y luego al final, pues, hasta dónde puede llegar con varios juegos y bueno, veréis el resultado. Así que nada, espero que os guste. Venga, vamos para allá. Este es mi maravilloso 486 Monster. En un vídeo de hace tiempo os lo mostré cuando estaba sin tunear y ahora tiene un aspecto un poquito más retro. Los que visitasteis mi stand de Retro Barcelona del año pasado pudisteis verlo. Por cierto, la textura estilo madera que envuelve el exterior de la caja es en honor al youtuber Lazy Game Reviews, que es amante de la textura butyrane. Un saludo desde aquí y os recomiendo su canal de YouTube, que es una verdadera pasada y un referente para mí. La caja de este PC, la original, antes de ser tuneada, es una caja Asus Vento, que tiene ya unos años, la cual modifiqué y adapté para que la placa base del 486 se pudiera atornillar dentro. Pensad que las placas de 486 eran formato AT, era anterior al ATX, por lo que tuve que echar mano de una Dremel y cortar chapa para que las tarjetas de expansión pudieran tener espacio. Además, forré el exterior con vinilo adhesivo simulando madera. Y bueno, mi idea de este mod, ¿vale? Era tener mi 486 en una caja sobremesa que se pareciera a un vídeo VHS de los años 70-80, con el frontal plateado y en los laterales pues con aspecto de madera. El frontal me lo pintó el artista del aerógrafo Nasty Art, con pintura plateada, y también lo modifiqué añadiendo piezas de una caja de 486 real de la época. Le puse un interruptor viejuno, el display LCD luminoso de la velocidad del procesador, el cual tuve que configurar con sus jumpers para que apareciera la velocidad correcta, y luego le añadí una cerradura como las que llevaban los PCs de aquella época, la cual servía para bloquear el teclado, para los que no lo sepáis. Este botón, que es el botón original de la torre para lo que era encenderla, lo habilité como botón de turbo para bajar y subir la velocidad del ordenador. Esto me es muy útil para jugar a juegos muy antiguos que se disparan de velocidad si la máquina es rápida, como es el caso. Aparte, en honor al apodo que le he puesto, el Modem Macomod me dio la idea de ponerle una pequeña ventanita con el logo 486 Monster. Y así lo hice. Está cortada a láser con metacleato negro y por dentro le he puesto LEDs titilantes que simulan llamas para incrementar un poco la sensación de que hay una bestia parda ahí dentro funcionando. Como unidades externas de almacenamiento le he puesto una disquetera de 3,5 que va perfecta. Y como unidad de CD le he puesto una grabadora HP IDE que, bueno, grabar creo que ya no graba bien, pero lee perfecto, lee francamente bien todos los CDs que le he puesto. Vayamos a ver el interior de la bestia. La fuente de la alimentación es una micro ATX, pero compré un cable adaptador en AliExpress para poder conectarlo a la placa base del 486. La tarjeta gráfica es una S3 Birch PCI de 2 megas. Es una tarjeta PCI que me permite tener aceleración 2D en Windows a una resolución bastante aceptable. Cuando hablo de Windows 95-98, no penséis en Windows 10. Y aparte, en MS2 tengo una muy buena compatibilidad. Para complementarla, a esta tarjeta, le he puesto una aceleradora 3DFX Voodoo 1, ¿vale?
la cual me permite correr juegos en 3D que la soporten, como por ejemplo GL Quake. Tengo modelos posteriores a esta tarjeta, como por ejemplo la Voodoo 2, pero al testear juegos no he notado mejora en los frames por segundo, por lo que bueno, le he dejado este modelo dado que no aprovechaba la potencia de una Voodoo superior. La tarjeta de sonido es una AW64 ISA. Esta tarjeta me da muy buena compatibilidad con MS2 y a la vez con Windows 95-98. Y he de resaltar de esta tarjeta, bueno, he comparado con otras que tengo, ¿vale? Similares, y bueno, esta tarjeta tiene unos filtros bastante buenos, por lo que no se oyen interferencias en el audio, se oye muy puro. El disco duro es un disco IDE de 80 GB, pero dado que la placa base es de un 486, bueno, no detecta más de 8 GB, ¿vale? Por mucho que sea más grande el disco. Por tanto, de este disco solo puedo aprovechar 8 GB. El procesador es una AMD 486DX5 a 133 MHz, fue casi el más rápido que existió. Creo que sacaron uno a 150, pero hubieron muy pocas unidades, por lo que me ha sido imposible conseguirlo. Para ventilarlo decidí personalizar un disipador y ponerle un ventilador de 8 centímetros al lado pegado. Así ventila bastante bien y crea una corriente de aire que a la vez refrigera un poco la aceleradora gráfica y el interior en general de la caja. Como memoria RAM le he puesto 16 megas, no he puesto más memoria porque tengo por ahí pululando algún SIM. Porque los gestores de memoria de MS2 daban problemas, algunos de ellos con más de 16 megas. El teclado es un teclado PS2 que bueno, lo puedo conectar al ordenador con un adaptador AT-PS2 que tengo. Y luego el mouse es un mouse serie de bola, ¿vale? No es ni siquiera óptico. Y la verdad es que me encanta mucho el tono amarillo viejuno que tiene. Lo compré en Wallapop por 1 euro, por cierto, y estaba, vamos, perfecto, estaba nuevísimo. Si miramos la parte trasera de la caja, podéis ver que he tenido que cortar con una Dremel para poder adaptar esta caja a la distribución de los buses ISA y PCI de la placa base del 486. Podéis ver la fuente de micro ATX, el puerto de teclado, ¿vale? AT, en el que conecto el teclado PS2, como ya os he dicho, con este adaptador. Aquí podéis ver la tarjeta gráfica y la aceleradora justo al lado. Para conectarlas era necesario tener esta especie de cable VGA pequeño, de tal manera que la salida de la tarjeta gráfica se conectaba mediante este cable a la aceleradora. Y luego, desde la aceleradora ya podíamos conectar al monitor. Además, podemos ver otros puertos. El puerto paralelo, ¿vale? Que se usaba para conectar impresoras o escáneres. Y aquí vemos los puertos serie en dos formatos, ¿vale? En DB9 y DB25. Aquí pondré el mouse, en el DB9. Y por último aquí tenemos la tarjeta de sonido que, bueno, aquí conectaremos lo de siempre, los altavoces. El sistema operativo que he escogido, ¿vale? Para esta máquina es, bueno, digamos, son dos sistemas operativos. Sería Windows 95 y MS2 6.22 para poder jugar a juegos tanto en MS2 clásico de toda la vida como en Windows 95. No le puse Windows 98 dado que lo probé y observé que en el 486 da mejor rendimiento el Windows 95. Supongo que el 98 estaba diseñado ya pensando en procesadores Pentium y eso hace que le penalizara bastante el rendimiento al mi 486. Pasemos a ver qué puede llegar a hacer este maquinote. Aquí, por ejemplo, os enseño Risky Boots, que es un plataformas, que yo lo jugué en su momento en Compra de la Amiga, pues por defecto va bastante acelerado. ¿Vale? Si echamos mano del botón de turbo, mejora bastante. A ver, sé que hay pues, soluciones de software que consiguen algo parecido, pero bueno, yo prefiero tener mi botoncito de turbo estupendo. Es un juego que era desarrollado, que era español, el juego. Estaba genial. Y como no me he podido resistir a probar uno de mis juegos preferidos de toda la historia, que es Monkey Island 2. Se juega genial y el sonido, vamos, suena de lujo con mi AW64. Probaremos ahora Barbarian. Un juego que la mecánica es muy simple, ¿vale? Pero en su momento, vamos, era lo más gore que habíamos visto nunca. O sea, podíamos decapitar al contrario con un movimiento de espada y para nosotros en su época era, vamos, la hostia. Probaremos ahora Quake, sin aceleración gráfica, desde MS2. Bueno, como podéis ver, se puede jugar más o menos. Los gráficos, las texturas son muy pixeladas. Bueno, el nivel de detalle del juego no es demasiado atractivo que digamos. Pasemos a temas más interesantes. Ya desde Windows 95. Por cierto, me tarda en arrancar 10 segundos. O sea, es una pasada, va muy rápido este ordenador.
Ojalá hubiera tenido este ordenador en su momento. Probaremos, por ejemplo, Tyrian. Es un juego de naves que va muy bien, va fluido. Es un juego que estaba preparado para Pentium, pero aún así en este ordenador, en este 486, la verdad es que tira bastante bien. Es un juegazo muy recomendable. Ahora probaremos otro juego de naves, el Nova Storm, con gráficos pre-renderizados. La verdad es que también se mueve muy bien. Y luego probaremos este Just Jazz Rabbit 2. Bueno, este de plataformas me encanta, ¿vale? Es súper. A ratos se acelera muchísimo, recuerda vagamente a Sonic. Es jugable, la verdad, se puede jugar bien, aunque podría ir más fluido, ¿vale? En un Pentium lo he probado y la verdad es que va bastante mejor. Yo supongo que es que debería usar las extensiones MMX del procesador que llevan ciertos modelos ya de Pentium. Pero bueno, en el 486, bueno, se puede jugar, pero no va perfectamente fluido. Ahora probaremos GL Quake. Es una versión de Quake hipervitaminada con librerías OpenGL. Como podéis ver, el motor gráfico es muy diferente, las texturas son mucho más realistas que el Quake de MS2. Y no se mueve del todo mal, sobre todo cuando hay pantallas que estás muy encerrado entre cuatro paredes, se mueve bastante suave, bastante bien. Hay veces que hay caídas de FPS en algún momento, pero la verdad es que todo un mérito, para este maquinote. La verdad es que me sorprendió muchísimo ver cómo funcionaba GL Quake con la Voodoo 1. Lo probé con la Voodoo 2, que es un modelo más actual de tarjeta gráfica, y realmente no noté apenas, no aprecié diferencia. Solo unos cuantos frames más. Mejora. Hablé con algunos de vosotros por Twitter y os hice una mini encuesta qué juegos queríais que probara con el 486. Y bueno, todos los que me dijiste los he ido probando con mayor o menor éxito, como por ejemplo Exen o Heretic. Estos juegos van bastante bien. Ahora bien, cuando me tiré a juegos un poco más actuales, según las segundas partes de estos que me comentasteis, aquí ya se queda un poco corto la máquina. Por ejemplo, Heretic 2 pues no tira bien, o Exen 2, por ejemplo, tampoco tira del todo bien. Pensad que esos juegos ya son para la generación posterior a 486, que hubo un incremento en la frecuencia de los procesadores bastante alta. Aparte, los procesadores llevaban instrucciones dentro que eran relacionadas con el tema multimedia, por tanto, claro, los juegos los desarrollaron un poco pensando en estos procesadores, por lo que el 486, claro, ahí se queda un poco corto en según qué juegos. ¿Qué os ha parecido este viaje en el tiempo? Supongo que muchos habréis recordado viejos momentos y otros habréis alucinado cómo eran las piezas de los PCs de gamer de antaño. Si os interesa conocer el detalle del proceso que he seguido para modificar la caja, etcétera, ponedme en los comentarios, y si veo que hay interés, pues bueno, os haré un tutorial explicando paso a paso cómo lo he logrado, ¿vale? Y los detalles que he tenido que tener en cuenta. Pues nada, hasta aquí el vídeo viejuno de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros al canal. Y sobre todo no os olvidéis de darle al campanón de YouTube para enteraros de mis últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas, pecadores de la pradera!